Amigos, bienvenidos a Proponiendo, el programa que lo que pretende justamente es indagar, averiguar y proponer qué está pasando en el mundo económico y político de nuestro país y del mundo y cómo el mundo afecta la situación de nuestra realidad. Pero aparte de eso, como ustedes saben, hace unas semanas ya hemos empezado a invitar a candidatos del 2026. Y hoy día nos honra y nos satisface mucho y le agradecemos la presencia a Fiorella. Fiorella ha estado con nosotros en varias situaciones políticas. Me estoy refiriendo a Fiorella Molinelli. La ven ustedes ahí. César Gutiérrez, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué cuentas? ¿Estás todavía vía Zoom? Dale tú también la bienvenida a Fiorella. Por supuesto, hemos estado coordinando 2 semanas, nos ha choteado la Fiorella, pero acá la No, tenemos. ¿cómo es posible? Muy ocupada, agenda muy ocupada. Mira, antes de empezar con la conversación con Fiorella, por eso se trata, quería un par de comentarios, ¿no? Lo que acaba de ocurrir con nuestro amigo Pepe Salardi, que forma particular, yo lo conozco 31 años, y lo conozco a través de ti, Guido, Así porque es, él era redactor de Medio de Cambio, era columnista invitado, así nada es, menos que hace así es. 31 años. Sí, sí. Bueno, a Pepe se lo llevó una corriente, pues, 3 pecados graves: no darle plata a Petroperú, ¿no? Los gobernadores regionales le pedían desembolsos de efectivo y le prometía a PP, eso cansa, no palpo el efectivo. Y en tercer lugar, el invitar 14 programas, lo comentamos la semana pasada, que prometía despidos. Eso es gravísimo, pues, ¿no? Con tantos amigos del régimen metidos en la distintas dependencias públicas. Pero son los pecados de Pepe y lamentablemente, pues, ha sido muy efímero su paso por el MEF. Queda clarísimo que el gobierno las cosas serias no le interesan. Ese es el tema por lo que Bueno, se ha ido. César, tú sabes, claro, lo acabas de decir, nosotros teníamos un gran aprecio por César, porque es profesional, serio, chambero y dispuesto a sacar las cosas adelante. Le dimos la bienvenida cuando fue nombrado, y acuérdate que la semana pasada dijimos que tenía una serie de enemigos que estaban serrucha y serrucha y serrucha su trabajo. ¿Te acuerdas que hablamos hasta del Consejo Fiscal? Y bueno, Hablamos de la cofradía de los 6 ministros de Economía. Él no pertenece exactamente, a esa cofradía, otro pecado más. exactamente, ¿no? Y entonces, claro, no pensamos, yo te digo con toda honestidad, yo en ningún momento pensé que iba a durar tan poco, 3 meses y medio y días, ¿no? Pero bueno, yo creo que como sucede siempre en nuestro país, este maltrato, porque yo lo considero un maltrato, va a tener su premio, vas a encontrar, vas a ver que en el próximo gobierno alguien con 2 dedos de frente va a decir, oye, ahí hay un profesional capaz, hay que jalarlo para que siga contribuyendo como lo ha venido haciendo en distintos cargos en el tiempo en el sector público de nuestro país, porque personas hábiles en el sector público y con experiencia en el sector público no hay muchas. Él es un caso resaltante de esa función, ¿no? Y ella que está a tu lado también es otro caso, que Así tiene una es, experiencia y buen recorrido en la administración pública. Pero antes así es. el paso a Fiorella, un tema adicional también, muy vigente: el fallecimiento de Pepe Mujica. Mm. El caso de Pepe Mujica yo lo debería a conocer porque fui presidente de una asociación de petroleros en Uruguay 2 años. Y yo tenía una gran relación con el presidente de la empresa petrolera de Uruguay, que se llama ANCAP, Daniel Martínez, que luego fue alcalde de Montevideo y contendor en primarias con Mujica. Hombre afable, serio, muy modesto, muy austero. Ha muerto, creo, en olor a santidad porque su pueblo lo reconoce, más allá del tema de derecha, izquierda o centro, ¿no? Y eso es importante. Pero ahora sí, pasemos a la entrevista con Fiorella, o la conversación, como le llamo yo. Así es. Gracias, Dale, gracias por la dale. Bueno, invitación. Fiorella, un placer que estés acá, sinceramente, y un placer que te hayas dado un tiempito y te agradecemos eso para que nuestro programa se fortalezca con presencia de personas como tú. Y la primera pregunta que te hago es, cuéntame cómo es esto de tu candidatura al 26, que has tenido que trabajar durísimo para inscribir un partido, ¿no? Organizarlo. Cuéntanos un poco esa historia. Sí, a ver, un poco comentando y recogiendo lo de
Pepe Salardi, que es un funcionario público de carrera. Tuve el Exacto. honor también de compartir con él. Nosotros venimos desde las reguladoras. O sea, quien no Claro. conoce a Pepe, Pepe estuvo en SUNAS mucho Ajá, tiempo. claro. Yo también me he desarrollado casi 16 años en regulación. Estuve 8 años en OCIPTEL, 8 años en OCINERMIN. Fue mi director cuando fui viceministra de Saneamiento, lo conozco bastante bien y definitivamente coincido con ustedes, comparto la opinión de que se trata de un funcionario que quiere hacer las cosas de manera distinta, pero que probablemente ha chocado y ha pisado callos. Espero equivocarme porque es una gran pérdida en esta coyuntura, ¿no? A tan poco espacio de las próximas elecciones. Quien te habla nació en el sector público a nivel profesional a los 22 años. Tengo 25 años desarrollándome en el sector público. Puedo decir que mis primeras chambas fueron ahí, ¿no? En el regulador post-privatización. O sea, Fujimori privatiza las empresas públicas, crean los organismos reguladores y a mí me tocó estar en OCIPTEL, que era el regulador de telecomunicaciones, 8 años. ¿Tu profesión es? Soy economista de la Universidad Católica, Ya. pero me especialicé a lo largo de mi vida en economía y políticas públicas, ¿no? Hice una maestría en Argentina de 2 años con una beca del BIT. Me fui a estudiar 2 años al Torcuato Di Tella. Ah, caramba, ni más ni menos. Estuve 2 años estudiando economía y políticas públicas y después hice un doctorado en gobierno y políticas públicas. También Entonces, en Torcuato. Eso acá, ya en la San Martín, pero eso te habla un poco de mi vocación definida desde muy pequeña. Claro, o sea, yo definí el espacio donde quería estar y donde quería desarrollarme profesionalmente, personalmente, en el rubro del Estado. Y para eso he cultivado, o sea, no es que he tentado sitios o he tenido padrinos que me han llevado por suerte a ocupar los espacios que hoy he tenido, sino que lo he hecho en base a mi propia convicción, esfuerzo, ¿no? Meritocracia, ¿no? Claro. He pasado desde el gobierno de Fujimori hasta los primeros días de Castillo, en donde renuncié las primeras semanas, y desde ahí ya no he vuelto a participar en el Estado. Son casi 25 años de corrido, estando en la parte técnica, en la parte bonita del Estado, donde nadie te fastidia y tú puedes decir, esta es mi independencia técnica, ministro, no te metas. Tenemos autonomía técnica, económica, financiera. Eso ha sido reguladores, Indecopi, y hasta el MEF podía... yo también he estado en un equipo de destraba de la inversión en el MEF, pero también decidir dar el paso hacia la parte política del Estado. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo así? Porque llegó un momento en donde sentí y fui invitada a ser jefa del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Yo no lo conocía a Pedro Pablo, más bien fui invitada por Gilbert Violeta, que era mi alumno en la Universidad Católica. Ajá. Y me dice, anímate a ayudarnos a hacer plan de gobierno. Entonces dije, en este momento puedo hacerlo, ¿no? Y tenía la convicción de que las cosas podían mejorar en nuestro país. Y terminé coordinando todo un plan completo que fue reconocido en su momento como uno de los mejores planes de gobierno. Lamentablemente, para mí fue un doctorado acelerado, otro doctorado acelerado en política. En entrar a un momento de la historia en donde partíamos de una crisis política entre el Fujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski, que prácticamente habían ganado por 40.000 votos, un congreso con 73 congresistas que no nos dejaban hacer. Como yo te comentaba, no venía de ningún padrinazgo ni de haber militado en ningún partido, y me enfrenté a la vorágine de la política, donde hice una maestría, doctorado intensivo, y viví en carne propia lo que fue el Fujimorismo. Ese sobre todo, ¿no? Ese Fujimorismo. Con sangre en el ojo, con hígado, con... Que además con ganas te digo que de fue dañar, lo que ¿no? me... De venganza. Que fue lo que me dio la parte que me faltaba en mi vida profesional, que era hacerme corajuda. El resiliente, el no dejarme vencer frente al miedo. Mucha gente me acuerda que yo fui de alguna manera protagonista en Chinchero. Sí, claro. Yo venía, digamos, esta historia yo siempre la cuento, el Fujimorismo quería un conga para que el gobierno cayera. Ese conga se llamaba Chinchero, Jorge Chávez, que eran adendas que tenían mociones de censura.
tenías un contralor que jugaba a favor del fujimorismo para que no lo vacaran en su posición, cosa que al final tampoco ocurrió porque lo vacó un aprista, ¿no? O sea, terminó siendo expulsado de su puesto por graves indicios de corrupción. Y nos enfrentamos a todo ese cóctel político donde de alguna manera yo estaba al centro de un proyecto que era importante para el país, en una coyuntura muy difícil, donde había que tomar decisiones claro, difíciles en términos de seguridad jurídica. O sea, y muy débil políticamente, ¿no? Débil políticamente. Es más, o sea, siempre había digamos, la visión de tomar una decisión política para el aplauso del momento, tipo ahora cerremos peajes, te aplauden hoy, pero el llanto viene mañana cuando los arbitrajes internacionales se pierden y el país lo tiene que pagar, porque son deudas que se honran en el marco de la Constitución, y eso quiere decir menos hospitales, menos escuelas, menos oportunidades para la gente. Nosotros tuvimos que tomar decisiones difíciles desde el punto de vista político que hoy ya fueron ratificadas en arbitrajes internacionales, pero que nos costaron en ese momento sangre, sudor y lágrimas. Aprendí a defenderme, aprendí a irme al Tribunal Constitucional y defender mis derechos y ganarlos. Aprendí a ganarle a un Contralor General de la República oscuro y con sentencia consentida en el Poder Judicial y con pago de reparación civil por el daño a mi honor y mi buena reputación. Aprendí a irme a servir y porque ganar mis derechos. Es un periodo de una inestabilidad política muy grande. Ganar mis derechos laborales. Aprendí a que la Contraloría tuvo que 2 veces cerrarme mi caso en la vía administrativa. Y aprendí a sobrevivir a pesar del aplaneamiento político, sobre todo con la verdad en la mano. Y eso me hizo más fuerte. Yo le debo a Chinchero el estar donde estoy. Creo que esa resistencia me preparó para un camino que hoy es más duro. Me enseñó a que... ¿Te gustó la política también? El infighting. Me gustó porque además era pelearme con 73 congresistas. O sea, era resistir. Sí, claro. Y es la misma resistencia que además la puse en práctica durante la pandemia, porque fue un periodo de decisiones muy difíciles. Yo siempre he dicho que el que quiere gobernar un país tiene que tener coraje. O sea, tiene que tomar decisiones por más difíciles que sean. Obviamente yo después de haber firmado una adenda podría haber tenido el miedo del mundo en firmar 500 contrataciones para salvar la vida de muchos peruanos en pandemia. Pero lo hice, ¿por qué? Porque la vida de los peruanos estaba por encima de cualquier miedo. Sin duda. Y esa vocación de servicio, coraje, la he ido afinando a lo largo del tiempo y es lo que a mí me brota por las venas. O sea, es un tema en donde no le tengo temor a nada, después de haber pasado por muchas cosas. Y creo Yo le tengo temor a Víctor, que me está señalando que hay que cortar un minuto. Vamos al corte y regresamos con César. Fiorella, tú estás referido a la actitud de la bancada fujimorista durante la época de PPK. ¿Es antifujimorista después de eso? Mira, esa pregunta me la han hecho en repetidas oportunidades y lo que te puedo decir es que con Keiko yo sí de ninguna manera tendría un acercamiento porque la he conocido en carne propia. Sé que su palabra no tiene valor. Es una persona que desde mi punto de vista, si no ha tenido un amor sincero al padre en los momentos difíciles, un amor a la madre en sus momentos difíciles, un amor al hermano en los momentos difíciles, si no ha demostrado esa sensación de familia, ¿no? Por lo menos empatía, digamos. Empatía, ¿no? Ante decisiones difíciles, arriesgadas, donde tú dices, amo a mi familia y no importa. ¿Por qué tendría que querer al Perú? ¿Por qué tendría que querer a cualquier otro líder de una alianza política? No creo que lo tenga. Ha demostrado eso en su núcleo familiar. Eso para mí ha quedado súper demostrado. Yo en alguna oportunidad he conversado con Susana Iguchi y me lo ha dicho con tristeza, con Keiji Fujimori y me lo ha dicho con tristeza. No lo he escuchado de otros, lo he escuchado de su propia familia. Me da mucha pena, pero después de eso es alguien en quien no podría yo confiar.
por más de que haya dado muestras o intente dar muestras de cambio, creo que sus cambios son temporales, Cosméticos. coyunturales para ponerse para la foto, pero luego la esencia y su ADN no ha cambiado. Entonces, creo que sería iluso de mi parte, luego de haberla vivido, sufrido y todo lo demás, haber visto de cerca muchas de sus actitudes y conductas, digamos decir, le voy a volver a dar el beneficio de la duda, muy difícil. Ok, no te Fiorella, y juntarías. hablando de conversar, y hablando, conversar podría llevarte a alianzas. ¿Harías alianza tu partido con algún movimiento político en los que están participando o en los que están habilitados? Cuando la fecha de la alianza era en abril en principio, hemos conversado, hemos iniciado una ronda de conversaciones con algunos partidos afines y no tengo ningún problema en decir, digamos, en algún momento hemos estado conversando con Hernando de Soto, el PPC, hemos conversado con Rafael Belaúnde, hemos conversado con algunos otros partidos, ¿no? Afines. ¿Por qué? No. En realidad, con los que están ahorita en el Congreso es un poco difícil en estos momentos porque su conducta es una conducta de co-gobierno prácticamente con Dina, claro. y eso nos marca una gran diferencia respecto a lo que no queremos, ¿no? Estoy de acuerdo por estos no. Sin embargo, hay algunos partidos que hoy no participan en este Congreso y que también hemos venido conversando. Sin embargo, creo que no hay mucha voluntad más que para un ratito el té, el cafecito, porque se viene la fecha, para que digan que hemos hecho el intento, pero no veo digamos, una preocupación real de querer ir en alianzas, a pesar de que todos son conscientes de que esta fragmentación de los partidos nos lleva a una situación de poder no pasar la valla, ¿no? Todos imaginarse que Hernando de Soto va a declinar una candidatura detrás tuyo o Rafael Belaúnde, sencillamente no se me ocurre. Ese es otro problema, ¿no? Que todos, digamos, todos son divos, ¿no? Entonces nadie está dispuesto a ceder. Yo creo que para mí el principio es, si hay algo que pinta mejor y tenemos que ceder, se cede. Pero tiene que pintar bien, ¿no? Claro. Porque primero está el país y esa es nuestra premisa. Pero no he notado ese mismo desprendimiento de todos los lados. Normalmente no la hay, ¿eh? Las conversaciones siguen y digamos, y cuando quieres juntar a 2, 3, ya hay 2 que quieren ser el 1. Entonces, juntar a más de 2 partidos es muy, muy, muy difícil. Creo que no Después va a estar... de la primera vuelta, vas a ver que se va a comenzar a producir ahí un fenómeno de aglutinarse, todos querer, ¿no? Sí, pero además hay que tener en cuenta que de los 43 partidos, no todos tienen líderes políticos. Exacto. Hay que tener en cuenta Conocidos, que bajo ¿no? este chantaje del Congreso de no sé si va a haber reelección de alcaldes o gobernadores, muchos aplicaron el plan B. ¿Para qué? Para poder participar en la regional, porque el hecho de que tú consigas un partido político te permite ir a las 2 elecciones y no perder durante ese año no perder tu vigencia. Entonces, muchos han dicho, los movimientos regionales, hacemos un partido para poder participar en las regionales en caso no nos den la opción de la reelección, y tenemos ahí nuestro plan B. Entonces, de esos 43 yo calculo que no todos van a tener su ficha presidencial, su candidato a la presidencia, seguramente habrán unos 20, no más, yo creo que con un liderazgo más o menos hay más notorio. carros que pilotos. Exacto. Entonces, eso se va a ir dilucidando porque ahora la nueva fecha para la alianza es agosto. O sea, en agosto presentas tu solicitud y en septiembre ya los requisitos completos. Y todavía hay un tiempo, creo, como y se puede invitar gente, creo. Además, ahora están permitiendo, ¿no? Para gobernadores, 30% para gobernadores y alcaldes, ¿no? ¿Y pensarías en una alianza con Primero la Gente? Tienes una buena amistad con Miguel del Castillo. ¿Es una posibilidad? Se ha tratado en honor a la verdad me ha escrito, me ha dicho vamos a conversar. Todavía no he conversado, pero es un partido que le veo que tiene muchos problemas en su formación, ¿no? Lo de las firmas. Lo de las firmas ha sido muy crítico.
creo que tiene algunos ruidos que no me terminan de convencer, las deudas que él tiene con los periodistas de su canal. Creo que eso no lo deja en una posición de inicio que sea, digamos, sensata para tener una cosa que genere credibilidad en este ambiente, ¿no? Entonces, me he tomado un tiempo como para poder procesar hasta agosto hay tiempo todavía, sí, ¿no? Para llegar a acuerdos. Dime, ¿cómo te pinta la candidatura, por ejemplo, te voy a dar 3 nombres, ¿no? O sea, Álvarez, Barnechea, Quiabra. A ver, comencemos con Álvarez. Yo creo que es una persona que ha tratado de reconstruir una imagen política a partir de su experiencia como comediante, sobre la base de un partido que tiene cuestionamientos serios reconocidos por él mismo, donde él dijo: yo voy a poner al lado al presidente del partido porque reconozco que tiene una serie de denuncias por corrupción, pero como yo digo, no quiero juntarme con corruptos, no quiero estar con los políticos de siempre, pero la señal que está dando es otra. Creo que su palabra no tiene tampoco el nivel suficiente de credibilidad. Creo que no tiene el coraje suficiente para abrir su vida privada. Creo que un candidato a la presidencia, él ha puesto el parche de decir: a mi vida privada nadie entra, así como yo respeto la de todos. Un candidato a la presidencia, para los que somos gestores públicos, conocemos el Estado, no puede tener vida privada, no existe. Secreta. No existe. Claro. Mira. Ahora que haces alusión a lo de Carlos Álvarez, su relación con el dueño del partido y sus críticas, no te podrían decir lo mismo por haber estado en la gestión de Martín Vizcarra. Yo he estado nombrado PPK. Yo he estado, claro, el tema es lo confuso que sale, porque algunas veces me hacen más preguntas de PPK, otras veces de Vizcarra. Yo he estado desde el gobierno de Fujimori, o sea, he pasado por todos los gobiernos. Lo que siempre explico es que uno va creciendo en ese camino profesional, vas asumiendo puestos de mayor magnitud y te haces más visible de acuerdo a tu responsabilidad. Siempre he sido una funcionaria pública de reconocida capacidad de gestión, pero visiblemente, políticamente visible y asumiendo cargos de viceministra, ministra, han sido en PPK y Vizcarra. Entonces, lo que siempre me van a sacar el fresco es donde he tenido capacidad de decisión, he tomado decisiones difíciles, he inaugurado muchas obras, las puedo enumerar, y entonces apareces al lado del presidente. Carátula de periódico. Pero eso... A lo que iba Fiorella era, PPK considera un traidor a Vizcarra. A ti te nombró PPK en Salud. Sí. ¿Cuál es la opinión que tienes tú de Vizcarra, que seguiste en el mandato a pesar que te ya nombró PPK? Hay algunas señales que uno tiene que dar para mostrar su posición y responder a esas preguntas con convicción. Cuando me preguntan por qué afilié a PPK al partido, porque está inscrito en nuestro partido, sí. Lo inscribí porque justamente era una forma de marcar posición respecto a, digamos, la persona que me invitó a participar por primera vez en la política. Yo de PPK no conocía, digamos, más que fue ministro de Energía, ministro de Economía y Finanzas, pero nunca había trabajado con él. Y durante mi participación en la política siempre actuó de manera correcta. Yo no tengo ninguna queja, más bien me parece una persona humana con todos sus equipos. Y eso me lleva a mí además a considerarlo como como un asesor en la parte financiera, económica, porque conoce muy bien de estructuración de proyectos de inversión. Siempre conversamos él está escribiendo libros de la brecha de las viviendas en el Perú, el tema del gas, el tema de energía, tú sabes que lo conoce bastante bien. Entonces, ¿te ves con él? Sí, estuve la semana pasada con él, lo visité. Es una persona que está con su salud deteriorada, porque ya es una persona mayor, pero además, desde el punto de vista humano, uno siempre tiene que ser agradecido. Y es una persona que ha perdido su familia dentro de los riesgos políticos a los que uno está expuesto y por los juicios que tiene o los procesos, pero todavía no está en un juicio. No puede ver a su esposa, no puede ver a sus hijos, no están fuera, tiene una enfermera que lo cuida, no tiene apoyo emocional durante mira cuántos años, le han expropiado todos sus bienes,
y su salud se encuentra cada vez más resquebrajada. Entonces, Pero y ese contexto, ¿qué opinas de Vizcarra a estas alturas? mira, yo siempre he dicho de manera transparente y sincera que hay cosas que a mí me disgustaron desde un inicio, como por ejemplo, cosas que yo he vivido en carne propia. Cuando hubo la crisis, la crisis política con el fujimorismo y pedían la vacancia de PPK, un tema que se discutió siempre es, esto es un equipo de vicepresidentes y presidentes. Si van a insistir con la vacancia, los vicepresidentes ponen su carta a disposición, su renuncia por adelantada. ¿Qué es lo que hizo Meche, no? Que es lo que hizo Meche, y él no quiso, a pesar de eso, PPK le dio la oportunidad de irse a Canadá y no le reclamó nada. Para que veas, o sea, el corazón que tenía y bueno, respetaba decisiones. Creo que ese es un elemento que te dice cuán leal tú estás dispuesto a estar con todo tu equipo que te acompaña, ¿no? Hay temas que yo también podría guardar ciertos resentimientos, como por ejemplo cuando nos remontamos a Chinchero, la adenda, la definición de una adenda, la firma el ministro y delega en mí una firma. Sin embargo, yo creo que los equipos técnicos fueron buenos. Y uno como líder nunca puedes abandonar a tus equipos. Y yo siempre estuve al frente, dando la cara, explicando, tratando de, frente al débil, salir a exponer, a decir con claridad. Cosa que en su caso él estaba en Canadá y nunca dio la cara, que ella se quede con el problema. Entonces, tiene esas actitudes que de alguna manera te dicen qué tan solidario o qué tan en los momentos difíciles. Por eso yo hablo del coraje. Si tú no tienes coraje, igual alcaldes, ¿no? Han habido incendios y no salen a barrios altos, hay niño costero, pandemias y los alcaldes, gobernadores debajo de sus sofás, camas y se esconden. Y ahora que está haciendo crítica de Vizcarra, su posición en el COVID, pruebas rápidas, forma de contratar vacunas chinas, ¿cómo es eso? A ver, todos queremos ser generales después de la batalla, es natural en el ser humano. Lo cierto y lo concreto, de un momento. Pero lo cierto y lo concreto es que en su momento la OMS, cuando dice COVID, pone a disposición instrumentos porque la cura al COVID no existía. Entonces tenías la prueba molecular, que era la perfecta, y tu segundo mejor era la prueba rápida. Para la prueba molecular, cuando tú volteas y dices, hay que comprar pruebas moleculares porque es lo perfecto, ya, ¿y dónde se procesan? Laboratorios no tenías, solo había uno. Entonces, con uno tú podías comprar todas las pruebas moleculares para la foto, para ser perfecto, pero ¿dónde las procesabas? O sea, ibas a tener una compra estancada porque no había capacidad de procesamiento y la gente se moría. Entonces vino el segundo mejor, que era la prueba rápida, que tenía su margen de error más alto. En ese primer momento se iba ganando tiempo para construir laboratorios moleculares que se comenzaron a activar poco a poco, pero nunca fueron lo suficientemente grandes. Creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. En ese momento era lo que se tenía para la guerra en una situación de una coyuntura donde nadie conocía la cura hasta que vinieron las vacunas. En el tema de las vacunas, yo sí critiqué mucho a Pilar Massetti, porque Pilar Massetti también creo que es una funcionaria sobrevalorada en el mercado porque, digamos, tuvo aplausos en un momento por su speech, pero cuando había que tomar decisiones no firmaba, no convocaba rápido, no tenía la capacidad de negociación. Perú tampoco es un país grande como que para imponerse en el mercado, imponerse con las condiciones, pero tampoco se le veía mucho esfuerzo por hacerlo. Y dentro de las vacunas, las que abundaban y digamos eran más fáciles de negociar en el mercado eran las vacunas chinas, ¿no? O sea, si te ponías en la cola se moría más gente. Y lo cierto es que es la que en el tiempo también, viéndolo ya de manera objetiva, ha tenido menos efectos secundarios ya estudiados en el mercado de la salud. Por ejemplo, AstraZeneca ha tenido varias denuncias de secuelas, ¿no? Pfizer ha tenido un poquito y las chinas son las que menos secuelas han tenido, ¿no? Yo me he vacunado con la China. ¿Ah, sí? Sí, y acuérdate que el sector salud
se vacuna con la china y siempre aclaro, yo no me vacuné en el experimento donde se vacunó Vizcarra y un montón de gente. Yo me esperé en mi cola hasta mi turno, que fue al final de todos mis trabajadores, y lo hice público, ¿no? Por un tema de transparencia. Sí, claro. Entonces, sí, todo el mundo quiere ser general después de la batalla, pero nadie se imagina los momentos terribles que vivimos en ese... yo tenía... Cuando hice mi margen de camas, yo tenía 172 camas UCI que se acababan en 2 patadas y 370 camas con oxígeno para COVID. Y se acabó. ¿Sabes cuántas llegué a poner en el sistema UCI? 2.000 de 3.000 camas. Es salud teniendo el 30% de la responsabilidad. De los hospitales tenía 372 camas, llegué a poner 11.500 camas en todo el sistema, entre hospitales blancos, la Villa Panamericana, que también fueron aviones de guerra, y hospitales montados en todo el Perú. Hasta que llegó un momento y le dije a Vizcarra, yo no puedo más. O sea, ya acá tienen que entrar todos los demás órganos ejecutores, porque ya no hay ni financiamiento, ni gente, y todos se tienen que comer la responsabilidad en un momento tan crítico. Entonces, yo sí creo que si no hubiera habido una Fiorella Molinelli en ese momento, la foto hubiera sido mucho más grave. Separo mucho la gestión de salud, el esfuerzo de salud versus los otros 5 subsistemas. En términos numéricos lo podemos demostrar, en términos de rapidez lo podemos demostrar, y para mí era un tema de no cargar con todo el peso de como en Ecuador, que salían y todo el mundo pisaba a los fallecidos. Era terrible, y esa foto para mí fue lo que me motivó a ir de manera veloz pese al deterioro del sistema de salud. Fiorella, ¿y si sales elegida, qué harías en materia económica? ¿A quiénes convocarías? ¿Tienes ya un equipo convocado? ¿Tendrías una propuesta para el Banco Central? ¿Tendrías alguna propuesta para ministerios claves? ¿Has trabajado ese tema ya o todavía está en camino? Sí, a ver, una de las ventajas de conocer bien el Estado es que en el Estado nos conocemos bien quiénes funcionan y quiénes no. 25 años no son por gusto. De acuerdo. Entonces, de hecho, muchas veces me han preguntado por nombres para posibles candidatos para ministros. Creo que soy una de las fuentes consultadas de si alguien tiene capacidad de gestión o no. ¿Ya? Y de hecho, a mí el equipo que me acompañó en el plan de gobierno, para armar el plan de gobierno de PPK, es mi mismo equipo. Ajá. Que además los convoco, aparte de ellos, según su expertise, a las zonas donde me tocaba entrar. Cuando estaba en transporte, los he convocado a transportes, a los expertos en salud y todo, ¿no? Entonces, sí tengo mapeado un equipo de gestores en el sector público, pero además te digo un poco cuál es mi receta. A ver. Yo lo separo en 3, al público de burócratas. El burócrata, que es el filósofo perfecto. Ejemplo, el que te dice cómo se solucionan los problemas de salud y te va a repetir toda la vida, bueno, la atención primaria de la salud preventiva, promocional y bla, bla, bla. Ya, los que hacen diagnósticos todo, de 15 pero tomos. Que son los expertos siempre consultados y que te van a repetir siempre el mismo speech. Yeah. Pero esos de la filosofía no pasan. Y te lo digo porque alguna vez les he dado la llave de los 450 hospitales. Ya, ahora pasa de la filosofía a la acción. Y ahí se han quedado. O sea, he pasado por ese sondeo. Tienes a los operativos, los que de alguna manera tú les puedes decir, a ver, vamos a construir este paquete de 500 hospitales. Este es el concurso oferta, este es el mecanismo más corto, rápido, y los vamos a tener listos máximo en 8 meses, 1 año, ¿no? Y esos van a salir como bulldozers a hacer, y te los van a hacer a la perfección. Pero eso sí, tú les tienes que guiar con la estrategia, les tienes que decir, este es el camino, no te puedes salir de este camino, tienes que ir a paso firme, ¿no? Y tener decisión, y fajarte, y firmar, y avanzar. Esos son buenos, hay una masa considerable, pero necesitan una buena guía. Y tienes un tercer grupo que son ya escasos, el material escaso en el Estado, que es el estratega, pero el implementador al mismo tiempo. Esos hay poquitos. O sea, el que piensa y hace. El que piensa y hace. Muy poquitos, muy valiosos, no los encuentras así.
Entonces, creo que hay que digamos, hay que conocer bien el mercado para saber cómo mezclas y combinas estas fuerzas, ¿no? Yo creo que para hacer reformas importantes hay que tener espalda política. Es lo primero que todos sabemos, y para eso necesitamos un Congreso. Hay que hacerle entender en este periodo electoral a la población de que un Congreso hiperdividido no va a funcionar. No va a funcionar nunca. Y tenemos que sacar algunas... Un Congreso hiperdividido lo que va a ser, lo que probablemente tenga el próximo gobernante. De acuerdo. Un partido es muy difícil que saque mayoría. De acuerdo, y ahí viene el gran reto, que me he acomodado esto y ya me he despeinado. Estás muy bien. Y bueno, yo lo que creo aquí es que hay que poner ciertos candados, ¿no? Por ejemplo, el tema del transfugismo en el Congreso es una cosa que hay que ponerle candado desde el inicio, castigar una ley que castigue... ¿Cómo haces eso cuando llegas tiene que haber minoritariamente, ¿no? Pero tiene que haber... Nadie te va a apoyar en eso. Los que ya están ahí. Claro, ¿no? por eso es que hay que generar esta conciencia en este año, ¿no? Uh-huh. Luego, el tema de la Comisión de Ética que ha prestado para el juego político de canje de favores y vente para acá y yo te perdono acá, pero impulsas mi proyecto de todo el tema de las leyes de crimen organizado. Entonces, son candados que hay que decir, o sea, dentro del paquete de la promesa electoral, es decir, necesito que me apoyes con un grupo significativo de congresistas para poder hacer todo este paquete de reformas. ¿Tienes congresistas ya convocados? Tenemos una buena parte convocados y otra, digamos, para invitados que esperemos que se puedan cumplir, o sea, puedan venir finalmente con nosotros, porque va a depender del arranque. En la complejidad que se debe dar más allá del Congreso dividido, que es difícil hacer consenso, te pongo un contexto porque lo internacional va a ser muy importante. Imagínate que venga el gobierno de Trump, y lo que te voy a poner es muy posible que ocurra, y diga, obliguen al gobierno chino a Coco Shipping que venda al puerto de Chancay en una empresa americana, cosa que ocurrió, por ejemplo, en Panamá. ¿Cómo responderías a eso? Yo creo que hay que tratar o sea, hay que mirar las cosas de manera estratégica, ¿no? El apasionamiento ideológico acá no nos va a funcionar frente a dos monstruos. Creo que hay que tomarse las cosas con estrategia más que con posiciones ideológicas. O sea, si lo que te tienes que hacer como país es interesante en medio de dos grandes, para que los dos sientan necesidad de tener algo tuyo. Yeah. ¿No? Acuérdate que Costco es Costco Shipping es parte de Chancay, tiene el 60% del accionariado, pero también hay proyectos que en el sur podrían montarse igual que el puerto de Chancay, ¿no? Se habla de Corillo. Entonces, puedes poner ese atractivo en valor y dar, digamos, la apertura suficiente para un desarrollo similar al de Chancay en el sur, sin necesidad de entrar en la pelea de dos monstruos. Acuérdate que tampoco con China... y te doy un datito solamente... Los americanos y europeos nos han traído discursos, los chinos nos han traído inversión en infraestructura. Y ahí por eso te decía, el apasionamiento ideológico no puede estar encima de lo estratégico. ¿Por qué? Porque China... digamos, de todo lo exportado, el 70% son minerales que se van a China, ¿no? Harina y pescado igual. Cae el precio del cobre en 10 centavos de dólar y a nosotros significan 200 millones menos en el presupuesto que ingresa a nuestro país anual. O sea, por cada 10 centavos de dólar, mira cómo nos duele la harina de pescado y tenemos... No, lo principal es el cobre, ¿no? El cobre, el zinc, bueno, y el oro, que están siempre... Entonces tenemos que... Pero ya uva, palta... arándanos. También llegando a China. Y en Estados Unidos, digamos, el 16% más o menos, entiendo que es de las exportaciones, ¿no? Están catalogadas en 3 rubros, principalmente minero, agroexportador y textil. Entonces, hay también oportunidades de diversificar a través de la agroindustria. Creo que la diversificación productiva es clave en este escenario. Mira cómo arándanos han crecido, entre arándanos y espárragos eran 1.000 millones. Ahora, el 2024 han sido solo arándanos, creo que 1.600 millones. Sí. Entonces, creo que hay temas estratégicos que no debemos de descuidar, y ahí tenemos que tener buenos negociadores. César, lo vamos a mandar
la embajada de Estados Unidos, a negociar. Necesitamos buenos negociadores, ¿no? Que sensibilicen bien ambas partes, que pongan en valor nuestro ¿Le territorio. gusta el señor Ferrero, actual embajador con buen negociador con Estados Unidos? Fue el promotor del TLC con Toledo. Sí, yo creo que es un buen embajador para estos tiempos que han sido, vemos que hay más hueso que carne. No lo veo mal, creo que tiene experiencia y creo que hay que tener. ¿Tiene fuerza para discutir? Yo lo veo bastante En esta allanado. coyuntura Es el país no, americano. no, porque tampoco estamos en un gobierno que esté bien posicionado Claro. a nivel nacional e internacional. A nivel nacional ya está Dina en cero, ¿no? Prácticamente. Póngame cero, ya le pusieron su cero, no Y sé, entonces, la ¿para próxima qué va a irse a Entonces, ¿para -3. qué se hace un cargo en un gobierno así? Es tremendo, ¿no? Pero además La quincena vale más que los principios. el cogobierno descarado, o sea, el cogobierno acaba de entregar la cartera del MTC a un militante, otra vez acuñista, con serios cuestionamientos y con fotos con Acuña, pero en primera plana, y eso habla de su necesidad de supervivencia, ¿no? De que ya ha perdido la vergüenza de entregar y cuotear el mercado a como le ha dado la gana. Y yo creo que esa situación le va a pasar la factura en un próximo gobierno. Sin duda. Fiorella, tú te referiste a la adenda de Chinchero, y eso lo heredaste de personas que vienen de la cofradía del bloque ministro de Economía, Alonso Segura, y bueno, hasta el presidente Jesús Gallardo. ¿Considera que fue una barbaridad lo que hicieron? Mira, el contrato de Chinchero se gesta, si mal no recuerdo, en el 2010 con Alan García, se concreta con Humala en el 2014, y era un contrato que tenía dos temas incompletos. Una, no tenía un límite a la tasa de interés y no tenía fecha de cierre financiero. Entonces, ¿por qué lo pateaban en el gobierno de Humala? Porque venía la empresa, tomaba préstamo del sector financiero y decía, ya, acá está el acreedor permitido, 22%. Y tú volteabas y decías, ya, ¿cuál es la tasa de estructuración financiera en proyectos grandes? No más de 15%. Entonces, no tenía sentido, ¿no? Y todo por un contrato, digamos, con estos vacíos, serios vacíos, dichos por 3 contralorías. ¿Nosotros qué hicimos en ese contrato? Dijimos, bueno, el contrato está mal hecho, lo peor que puede ser es caducarse porque gatilla es un CIADI. No hay causal, porque así el Estado negoció, y no hay causal para irte a un arbitraje internacional porque vas a pérdida, que es lo que pasó. O sea, fue la profecía autocumplida. Sin embargo, lo que se dijo es, a ver, ¿cuál es el costo de oportunidad? Porque las cuotas del proyecto las pagaba siempre el Estado con préstamo financiero del mercado internacional. Claro. ¿Cuál es el costo de oportunidad? En este momento, ¿hay dinero en el Tesoro Público? Sí. ¿Cuál es el costo de oportunidad de tu dinero en el Tesoro Público? La tasa de un bono soberano, que es 6%. ¿6% es menos que 15%? Claro que sí. Entonces, había un ahorro significativo. Y esa es la solución que se le da dentro de la viabilidad de la adenda, que no, lamentablemente el ministro Vizcarra no lo explicó de esa manera así hiper sencilla como te la estoy diciendo ahora. Es un tema que financieramente es difícil de explicar. Y entonces, cuando se plantea la adenda, que fue una solución razonable, que no le generaba ahorros al Estado, bueno, al final nadie entendía de los políticos el tema, no, caducar, se caducó con el siguiente ministro, se fue a un arbitraje, el arbitraje lo ha perdido el Estado peruano y hoy tiene que pagar 350 millones o 91 millones de dólares a la empresa. Por lo mismo que dijimos. Fiorelli, ¿qué opina que el Estado peruano se declaró en rebeldía? Es decir, me están requiriendo un pago de 91 millones de dólares y no contestó nada. Estamos peor que Angola. ¿Qué opino? Que estamos peor que Angola. Tú querías irte a Congo. Estamos peor que Angola. No, a ver, un país que quiere trabajar bajo las premisas de la seguridad jurídica, las libertades económicas, las libertades personales, las libertades jurídicas, una de las primeras reglas para atraer inversión es la seguridad jurídica. ¿Por qué los grandes contratos se someten a los arbitrajes internacionales? Porque en un país que ofrece seguridad jurídica frente a la desconfianza del inversionista en el poder judicial,
¿no? Dice, me someto a la jurisdicción arbitral, que además está en el artículo 139 de la Constitución. Y eso es lo que le da a las inversiones el atractivo de venir a tu país y confiar. Es su única garantía. Si Perú va a pasar a ser Angola porque no cumple sus arbitrajes, vamos a espantar a las inversiones en el país, los técnicos no van a tomar decisiones difíciles y vas a tener un costo enorme. Yo creo que eso hay que frenarlo en un siguiente gobierno de todas maneras. La seguridad jurídica es algo imperdonable que no lo puedes pisar. Una pasar por pregunta alto. totalmente fuera de lo que venimos hablando. ¿Cómo crees tú, cuál va a ser tu estrategia para ganar votos en el sur del Perú, en la Sierra Sur? ¿Cuál es tu estrategia? Mira, en el sur una de las cosas, primero, mi estrategia creo que pasa por una palabra clave que además no es un secreto, es una cosa que lo demanda la población, que es seguridad. Pero la seguridad no debe entenderse solamente como seguridad ciudadana. Estamos hablando de seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, frente a un país que tiene el 30% de los peruanos son pobres, casi 10 millones de peruanos, ha bajado un poquito, pero nada. Seguridad energética, mira lo que pasó en Ecuador, mira lo que ha pasado en España, y César, tú conoces muy bien de este tema, hemos descuidado el sector energía y el día que retomemos la senda del crecimiento económico nos vamos a estrellar contra la pared porque no hay proyectos madurados en energía como se hacía antes. En el sur hay 500.000 de mineros artesanales que quieren formalizarse y necesitan un reinfo. ¿Tú qué les ofrecerías? Lo que pasa es que el reinfo ha sido un engañamuchachos, porque en lugar de ayudar a destrabar has tenido un estado burocrático que te genera la imagen de te voy a ayudar a formalizarte, pero no te acompaña. Las facilidades parecen más trabas que facilidades. Es igual como en los impuestos, ¿no? Tú dices, bueno, vamos a simplificar la parte tributaria, pero salen los emprendedores que sobreviven a la coyuntura del desempleo, de la falta de formalidad, dicen, ya me voy a agenciar, voy a hacer las redes sociales mi negocio porque me ahorro espacio, me ahorro energía, agua, todo, mi venta es vía las redes sociales. ¿Y qué hace el Estado? Fuácate impuesto a los vendedores, ni siquiera les deja un respiro para poder acomodarse frente a un Estado que los estorba y que no los hay. Lo mismo pasó con el reinfo, ¿no? Fue un engaño, muchachos, no ha habido nunca mayor intención de parte del Estado de acompañar, de capacitar, de darles un periodo de agilidad y confianza en toda la tramitología. Y ahí vienen los problemas de que justos pagan por pecadores, porque también se filtran la gente que tiene una agenda propia digamos, que está en el terreno de lo ilegal, ¿no? Pero ahí es un tema álgido, porque te van a preguntar, ¿renuevas o no renuevas el reinfo mientras haces esta estrategia que tú estás mencionando? Yo creo que hay que trabajar, o sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con el reinfo porque no ha permitido, no ha permitido que al contrario se suban al carro muchos ilegales que hoy además no solamente tienen intereses de ir a tocarle la puerta a un congresista, sino que están representados en la imagen de congresista. O sea, ya el congresista es parte de todo este montaje del crimen organizado. Antes era, voy a hacer el lobby para que salga alguna ley a favor o que no me saquen algo que me trabe o me estorbe. Fiorelli, ¿no crees que este nuevo Congreso va a haber más representantes? Sí, hay un riesgo grande y creo que ese es un tema de la lucha o sea, el mensaje que hay que posicionar para las próximas elecciones pasa por una estrategia de decir, si tú no decides con un voto serio, esto no es nada en comparación a lo que viene, ¿no? Creo que hay mucho tema a ver, esto pasa también por un tema de infiltración de la policía, que es quien debería haber controlado con su CAMEC, con su NAT. Las mafias han aprendido a ser parte del sistema, ¿no? A acompañar a los ilegales. Hay que hacer una depuración drástica. Y ser financista de campañas políticas. Y son vehículos electorales, por eso te digo, antes solamente hacían el lobby cuando ya estaba instalado el Congreso, ahora no, ahora son los financistas y llevan a sus fichas al Congreso. Entonces, ¿tu campaña cómo la financias? Nosotros hemos comenzado con un sistema, yo siempre he dicho, muy, muy sencillo. No es que tengamos muchos recursos, siempre digo, hay más estrategia que recursos,
Pasamos el gorro un poco porque hemos montado un sistema estructurado bajo nuestros gestores en el sector salud. Principalmente han sido personas que me han acompañado en el sector salud, que han demostrado su máxima vocación de servicio en la época de la pandemia, que es lo que los ha puesto a prueba. Farmacéutica. Y no, sector salud, enfermeras, médicos. El pequeño contribuyente, no los mega contribuyentes. Han sido gestores, ¿no? Que hoy ya no tienen cargos en el sector, ¿no? Que han sido gestores, pero además para mí son gente que ha puesto su mayor vocación de servicio en un momento difícil de guerra. Básicamente pasamos el gorro, como se dice, con nuestros médicos. Nuestros propios equipos tratan de, por ejemplo, si vamos a viajar, ellos son los que... pero eso no alcanza, ¿de qué tamaño crees que es la inversión de una campaña presidencial? Sí, bueno, en esta etapa es verdad, nos alcanza para recorrer un poco el país, sensibilizar sobre algunos temas. Ahora el financiamiento privado se ha vuelto a legitimar a través de una ley que ha sacado el Congreso, y esperemos que esa ayuda de alguna manera transparente pueda canalizarse a nuestro partido, pero yo creo que es un tema que se va a definir después de julio, ¿no? ¿En cuánto estimas una campaña electoral? Bueno, he escuchado montos que te desmayas, ¿no? Sí, hay montos millonarios. Bueno, Keiko está siendo procesada por cuánto ha recibido en sus campañas del sector privado, y todo su juicio se basa básicamente en los aportes. En el mundo real, Fiorella, lo que se espera que se gaste en términos reales en una campaña presidencial, ¿cuánto crees que vale? Mira, nosotros vamos a apostar por ir por el lado estratégico cerebral. Ahora, en estos tiempos tampoco, bueno, la última elección fue atípica porque fue en época de pandemia y se ganó a través de, más que nada, un posicionamiento en redes. Creo que las redes juegan hoy un rol distinto, es una campaña aérea más que de tierra. Vamos a tener que sacrificar algunas cosas para tratar de posicionarnos mejor a un menor costo, ¿no? Esperemos que eso sea factible, porque tampoco no es que hayan demasiados candidatos buenos para elegir, así que vamos a mejorar el menú. Nuestra opción es... Antes de terminar, ¿quién es tu peor enemigo en este momento? ¿Con quién ves el contendor? A mí me gustaría, te lo pongo al revés, a mí me gustaría quedar con Keiko, porque obviamente con Keiko tenemos además, Dina dijo que le iba a entregar la banda a una mujer. No sé si recuerdas esa declaración. No recuerdo. Dijo, espero que sea una mujer a la que le tengan que entregar la banda. Y yo creo que sí va a pasar eso. Entonces estamos listos. Sí, además me encanta una contienda final, Keiko versus Fiorella Molinelli, pues sería anecdótico y creo que la podemos librar bastante bien. ¿Qué opinas de la candidatura de López Aliaga y Philip Butler? A ver, yo tengo mi posición respecto a Rafael López Aliaga. Creo que él se ha posicionado dentro de la derecha bruta chorada, pero sus obras son las de un comunista, ¿no? O sea, no sé si un derecha bruta chorada te cierra peajes. Es que se o si un derecho bruta o achorado hace proselitismo repartiendo, no lo hemos visto que reparte a cada rato cocinas, refrigeradoras. Las inauguraciones son rezanes de los alcaldes, inauguración de expedientes técnicos. Yo he dicho, eso no es gestión. ¿Cómo es la candidatura del Sabelón? Bueno, yo creo que ahí se tiene para entretenerse bastante con Porky. Mi impresión es que es una persona que en su lenguaje es muy agresivo y que no va a calar en la sociedad peruana. Una cosa es ser firme, ¿no? Tener capacidad de decisión, y otra cosa es ser agresivo. O irrespetuoso. Y entonces su manera achorada de ser no creo que guste mucho en la idiosincrasia del peruano. Nosotros estábamos preguntando por a quién ves con peligro de que te quite el sitio de entrar a segunda vuelta, ¿no? ¿Cuáles son para ti sus más fuertes posibles contendores en este contexto? Evidentemente no vas a competir con alguien de la izquierda extrema, ni mucho menos. Ese no es tu espacio, ¿no? Tu espacio, por eso te pregunté por Quiabra, te pregunté por Barnechea,
¿Los ves No, a ellos no competencia? a Barnechea, digamos, no lo veo. Además, creo que su partido, a ver, el APRA, el PPC, Están Barnechea, acabados. Es historia antigua. tienen sus dificultades internas que tienen que superar para lograr los consensos. Entonces, tienen una burocracia interna que les hace difícil ganar tiempo para posicionarse afuera. Que habrá, digamos, al estar en este congreso, creo que Desgaste tremendo. no le ayuda, porque, como te digo, tiene la ventaja ya de me los dijiste. recursos, pero tiene la desventaja de lo que está dejando de gestión, ¿no? Bueno, No lo- hay espacio entonces. hay espacio, creo que estamos es muy prematuro. Fiorella, y en el APRO tienes amigos como Jorge del Castillo. ¿Verías a Jorge del Castillo o a Enrique Valderrama como candidato o Hernán García de tu amigo? Mira, si tú me preguntas en el APRA quién tiene más experiencia pensando en mi visión de gestión, o sea, yo te voy a pensar en términos de quién puede Ya, hacer, pero de asumir, de pero asumir acá se trata una. de las elecciones del elector. Ya, El voto es pero un si tú me dices motivo. quién tiene mayor capacidad de gestión, experiencia política, ¿Quién tiene mayor capacidad obviamente de pasar Jorge del la raya, Castillo, ¿no? digamos? ¿Quién tiene? ¿Quién jala votos? Porque para Bueno, gestionar primero me hay que dicen ganar una elección. que Valderrama se ha movido bastante bien dentro del APRA, ¿no? Los conozco. Me han dicho que tiene una base dentro de su partido interesante que podría posicionarlo bien. Carla me parece por ser mujer, digamos, por renovar y refrescar la política y dándole el beneficio de que lo que se hereda no se hurta, podría ser un inicio de una señal de refrescar, pero creo que le falta experiencia en gestión, nunca ha trabajado en el sector público. Yo creo que uno de los temas importantes para mí es haber tenido experiencia pública, ¿no? Pero dentro de todos ellos, si tú me preguntas, Jorge es el que ha sido premier, tiene una experiencia política bastante desarrollada, ¿no? César, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Queda pendiente otra conversa, Fiorella. Claro que sí. Claro, cuando gusten, encantadísima. No, te queremos agradecer la presencia acá y lo que nos has transmitido, que es sumamente interesante, sobre todo para las personas que andan buscando candidato para el 2026. Eso se trata proponiendo nuestro programa aquí. Muchas Cuando gracias, gusten, Fiorella. encantada de regresar. Un placer estar contigo hoy día. Gracias, gracias. De igual manera, Fiorella, una conversión alturada. Aquí no te hemos preguntado cuánto fue el kilo de papa, porque eso no tiene ningún sentido. Pero así hago mi mercado. No, nunca se encontró eso acá. Pero temas de interés público y que ir educando al lector, que eso trataba, creo que ha sido una buena conversación. No, encantadísima. Y además creo que con personas como ustedes que además gracias. tienen una experiencia profesional y eso nadie lo va a dejar de reconocer. Así da gusto, así deberían ser los diálogos y debates en el Perú. Gracias, Fiorella. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. La próxima semana. Amigos, pásenla bonito y que les vaya muy bien. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.